Bueno, en fin, ahora sí vamos al tema político. El día de hoy, luego de 3 horas, hemos escuchado el debate y la presentación del Premier y vamos a ver sobre el voto de confianza. Y tenemos a nuestro primer invitado, que es el doctor Pedro Angulo Arana. Él es exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Doctor Angulo, muy buenas noches. La saluda Mercedes Morocho, del programa Las del Estribo. Como siempre, un placer tenerlo acá. Muy buenas noches, doctora. Para mí es el placer, encantado de estar en su programa. Mi saludo a todo su público. Doctor Angulo, para ver un poco el detalle sobre la presentación del gabinete Bellido y para usted ha sido una presentación que, bueno, ha tenido todavía mucha controversia, ¿no? Sobre si la presentación, porque en algún momento lo dijo en quechua y que no debería haber sido de esa manera, en fin, ¿no? Pero al margen del tema del debate, ¿ha sido una presentación que para usted merecerá el voto de confianza? La verdad es que yo no establezco una relación o vínculo entre la presentación y el voto de confianza. Creo que el voto de confianza se va a dar, pero se va a dar por otros temas al margen de la presentación en sí misma, o podría decir otro tema que también ha permanecido al margen hoy día y que es las críticas contra varios de los ministros, algunos de los cuales su presencia se considera inviable, pero ya se ha adelantado que no van a ser censurados globalmente como gabinete, sino que van a ser interpelados en lo individual. Entonces, ese tema también de los vínculos, etcétera, no se ha tocado ni va a ser un tema. Creo que eso lo vamos a ver después. Igualmente, como decía, no creo que de la misma presentación en sí, es decir, de lo que ha dicho, lo que ha prometido el señor Bellido, devenga o no la aprobación. Yo creo que se va a dar la aprobación por un tema de estrategia política, porque hay un enfrentamiento, pero creo que el Congreso ha considerado que no es bueno, como dicen, utilizar esa bala de plata o bala de oro, que significaría no generar la confianza y por lo tanto que se caiga el Consejo de Ministros y que tenga que formarse un nuevo gabinete y que nuevamente busque la confianza y que queden los congresistas en peligro, dado que si hay un segundo momento en que no se da la confianza a otro gabinete, pues el presidente tendría la potestad de eh, sacar al Congreso, ¿no? Entonces lo cierra y bueno, se quedaría como un gobernante sin control. Yo creo que este tema de la estrategia es lo que va a primar para la aprobación el día de mañana del gabinete, y más no así necesariamente la presentación del señor Bellido. Es un manejo político, doctor, es lo que usted manifiesta, porque ya se dice pues que ya el día de mañana y ya y las votaciones están dadas, ya cada uno ya ha decidido su voto de los congresistas, son muy pocos los que hasta último momento van a quizás transar el tema de la votación, pero que la aprobación del gabinete está y es algo que es voz populi para el día de mañana que se retorna pues el debate, ¿no? El debate es un mero saludo a bandera. En relación, claro, a lo que ya se ha adelantado efectivamente, y suponiendo que no se presente algo muy grave, ¿no? Porque como mañana también se supone van a hablar nuevamente el señor Bellido y quizá algún ministro, entonces podría darse de pronto pues un maltrato, un insulto, alguna cosa que pueda disparar un enfrentamiento. Hoy día, por ejemplo, se han escuchado ya frases un poco gruesas que algunos de los congresistas lo manifestaron, ¿no? Entonces, pero sin embargo, pues no ha habido mayor problema. Si no lo hay mañana, entonces lo que vamos a ver es la aprobación del gabinete, ¿no? El discurso del premier Bellido
ha tenido un eje principal sobre la discriminación que ha llevado pues a lo largo de la historia del Perú y esta diferencia entre las clases, incluso pues al final del discurso el hijo pues que era el Paco Yunque, ¿no? Digamos el dejado de lado, el que representa pues a aquellos que no son escuchados en el Perú. Para usted, doctor Angulo, desde un punto de vista del análisis del discurso hablamos, existe una brecha entre lo dicho por el premier Bellido y los hechos de la realidad. Yo diría que en parte sí, eh, podríamos decirlo en relación a lo que ha sido siempre el discurso, por ejemplo, del señor Castillo en algunos momentos, pero más sobre todo del señor Cerrón, del señor Bermejo y del mismo señor Bellido. Creo que en este discurso y presentación del gabinete se ha disminuido bastante y creo que por eso ha motivado que algunos digan que se ha buscado pues un contacto, una empatía, ¿no? Con los partidos representados en el Congreso. No se ha buscado enfrentamiento, pero eso pues digamos puede ser un disimulo, ¿no? En el sentido, por ejemplo, que se ha reprochado que no se habló del cambio de constitución, ¿no? Entonces se dice, pero ¿qué tanto eso significaría que se está dejando de lado? Ya se ha referido pues que eso no se está dejando de lado, simplemente no se ha mencionado. Entonces, estas omisiones no significan que evidentemente ha cambiado lo que se va a hacer, ¿no? Es más, se podría decir que hay algunas cosas que se dicen por un lado, pero se hace lo contrario, y a eso también se han referido algunos otros congresistas. Yo diría que en parte lo que se ha pretendido reflejar, que usted menciona en el sentido de que hay una reivindicación del Ande, sobre todo de quienes están a través del quechua, a través de la aymara, y que siempre han sido dejados de lado, y interesa que no entiendan lo que están hablando los políticos. Creo que ahí ha habido un mensaje que ha sido importante, ¿no? Por nuestro componente, pero que puede hacer perder la perspectiva de lo que significaba, de lo que se quería, de lo que debió de ser un mensaje político, ¿no? Hoy día. Y en ese sentido creo que el mensaje político en cuanto a promesas ha sido bastante pobre, lamentablemente, porque el ministro, por ejemplo, que debería de sentirse más tocado sería Pedro Franque. Nosotros sabemos que es un economista de nota y que, sin embargo, si nosotros medimos la presencia de Pedro Franque como ministro de Economía en el conjunto del gabinete, si tuviéramos que pensar que la exposición del señor Bellido ha sido compuesta a partir de las intervenciones de los distintos ministros, pues diríamos que no desapareció Pedro Franque. Yo estoy seguro que si él hubiera sido quien hablara, hubiera mencionado no solo el tema de lo que ha dicho el señor Bellido, de los programas sociales, que definitivamente nadie los critica, me parece muy importante, es la continuidad de aquello que hizo el señor Ollanta Humala y otros, ¿no? Las deudas sociales, eso es sumamente importante porque hay muchos ciudadanos que toda su vida trabajaron y que al momento de ser jubilados, de recibir el dinero que tenían que recibir como pensión, han recibido cosas mínimas, han tenido que litigar, han ganado y hasta ahora les adeudan. Entonces, deudas sociales hay en muchos lugares, no solo entre los profesores, y todas son respetables, pero el problema de las deudas sociales, de los programas sociales, de todas las cosas donde se ha dicho que se va a inyectar dinero, la gran carretera que se piensa hacer, el problema es el presupuesto. Si no hablamos de presupuesto, si no hablamos de dónde va a salir el dinero, estamos haciendo discurso en el aire, estamos vendiendo humo. Creo que la gran debilidad del señor Bellido día de hoy ha sido un montón de ofrecimientos que no tienen respaldo económico, presupuestario.
Y igualmente el abandono que se ha hecho de la reactivación económica. Nosotros sabemos que han quebrado un montón de empresas. Nosotros sabemos que hay un montón de personas que se han quedado sin empleo. Sabemos que se tiene que inyectar iniciativas, estímulos a los pequeños empresarios, aquellos que van a atreverse a ser nuevamente empresa. Y la pregunta es ¿cómo? ¿De dónde? Y el otro tema es el capital interno, el capital de peruanos, que debería de ser incentivado, y también el capital extranjero. Y eso no contradice con el hecho de que se rehagan contratos, de que ellos tengan que dejar dinero aquí en el país o disminuir su ganancia porque los contratos cambien. No, estamos diciendo el capital nuevo que tuviera que venir, cuáles son los incentivos que va a tener. Nosotros no somos autárquicos. En ese sentido necesitamos de inversión extranjera y eso también no ha tenido un tratamiento. Y eso preocupa porque todo el resto pueden ser sueños. Finalmente pueden utilizar la maquinita y ese es un problema porque ya preocupa, ¿no? El señor Genera una Frank que ha sido dejado inflación. de lado. Claro, podría. Claro, el BCR también, bueno, con lo que se ha dicho, prácticamente se dice pues como que se va a utilizar simplemente la maquinita para sacar billetes y eso genera inflación. Eso además ha sido un gran fracaso en España, en Italia, en Grecia. Hace algunos años hubo unas crisis tremendas por este tema. Entonces, no sé cómo puede recibirse esto razonablemente eh, porque no tiene ni pies ni cabeza lo que él ha referido, ¿no? Igual otros ya pasando a otros temas reprochaban, está bien reforma agraria, pero y el tema del agua, el tratamiento del agua, la gestión del agua, que es el gran problema en muchas zonas del país, no se dijo ni pío. Eso demuestra Sí. Hay vacíos, muchos eso temas, demuestra que eh, sí. Eso Hay demuestra que muchos, los asesores pues no han sido invitados, ¿no? Y si los asesores no son invitados, si no se escucha a la gente que sabe, si todo es voluntarismo, populismo, estamos mal. O sea, realmente preocupa grandemente lo que se ha dicho, ¿no? Escuchaba que alguien criticaba diciendo es un discurso que se ha compuesto de varios otros discursos que ya hemos escuchado. Eso es preocupante, penoso, ¿no? doctor Angulo, queremos preguntarle también otro tema que es penoso para todos los abogados, y era desidia esta junta directiva, porque no hay nada más que decir acerca de ello. Lo manifestado por el Premier Bellido el día de hoy, que debería de hacerse una reforma por la cual que el representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es elegido según el mandato constitucional, el artículo 179 de la Constitución, que es elegido por el Colegio de Abogados de Lima en una votación abierta, y donde actualmente pues todavía estamos nosotros, somos 8 candidatos, que falta que se defina la fecha, que va ya no elecciones virtuales, sino elecciones presenciales. En ese caso, en ese paréntesis, el Premier Bellido indica que ese representante ya no debería ser elegido por el Colegio de Abogados de Lima, sino debería ser elegido por los abogados del Perú. Me imagino que debe ser por los decanos de los abogados del Perú, es decir, los 33 decanos. Ese proyecto que se encarpetó en este Congreso pasado. ¿A usted qué opinión le merita, doctor, a razón de que usted ha sido ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su gestión se eligió el representante y no hubo todo este inconveniente que es de amplio debate actualmente? Bueno, es una grave responsabilidad que se suma sobre los hombros de la decana del Colegio de Abogados de Lima y su junta directiva y los delegados que la apoyan, que lamentablemente pues se mantienen el tiempo después de haber dejado de ser decana, y que es algo más, ¿no? A otras cosas que hemos perdido en este periodo, ¿no? En que el colegio pues no ha estado en los medios, no ha cumplido sus tareas estatutarias ni constitucionales. La realidad es que el abandono, ese ensimismamiento del colegio en los objetivos personales de quienes están ahora, nos trae esto, ¿no? Como
un perjuicio más porque se perdería una representación. Ojalá que no se haga, ojalá que no se llegue a dar. No creo tampoco que la decana salga a decir algo, ¿no? Porque en estos casos ella acostumbra a guardar silencio porque parece que quiere caer simpática, sea quien sea que esté presente en el poder. Eso más o menos se ha entendido de un audio que todos conocemos. Entonces, la realidad es que es penoso. Espero que hayan los pronunciamientos adecuados, ¿no? Como ex decano del Colegio de Abogados de Lima, yo diría que si al Colegio de Abogados se le entregó esa representación, es por la antigüedad del colegio, es por la historia vinculada a la historia del país que tiene el Colegio de Abogados de Lima, por el número de abogados que también tenemos, ¿no? Y evidentemente porque dentro del número también cabe encontrar lo cualitativo y podríamos decir que sin menospreciar ni menoscabar el prestigio de otros colegios, que hay colegios muy importantes, ¿no? Que han dado grandes abogados para la nómina general de abogados del Perú, ¿no? El Colegio de Abogados de Lima, pues como reúne al número mayoritario, casi igual que la suma de todo el resto, probablemente un poco más siempre, dentro de su cantera es posible encontrar también muchos especialistas, una suma mayor por el mismo número que los que pueden haber en otros colegios. Y entonces eso genera una representatividad aceptable, ¿no? La realidad es que se piensa, y creo que es lo que se escuchó del señor Bellido, que serían todos los colegios, es decir, todos los abogados los que estarían votando, ¿no? No creo que fue hacia el tema de que los que elijan han de ser los decanos. Pero esto tendría Entonces que se ha ver cambiado también, esa parte, porque en sí, en pero el Congreso pasado el proyecto eran los decanos, entonces serían todos los abogados del Perú. así es. Yo creo que el señor Bellido ha cogido al vuelo algunas cosas que han quedado en el camino en el pasado Congreso para tomarlas como iniciativa propia, ¿no? Y este tema que había quedado eh, que no recibió mayor apoyo, ahora pues es tomado y creo que ingresa dentro de las concepciones, ¿no? De búsqueda de mayor representatividad para las regiones en relación a Lima, ¿no? Creo que sí, es verdad, mucho tiempo el Perú ha mirado desde Lima y para Lima a veces, y entonces en un momento en que se buscan reivindicaciones, esto ingresa, y también porque el Colegio de Abogados, pues en su momento no dijo ni pío, no defendió esta representación a través de la decana y su junta directiva, ¿no? Ellos son responsables de eso y tendrán que responder ante el colegio, ¿no? Y ante los abogados. Es que no sé qué es lo que ha pasado y es algo inexplicable para la mayoría de los agremiados ecológicos de Lima, porque en esta gestión se perdió el cuarto piso que teníamos desde muchas décadas atrás, donde funcionaban instalaciones del Colegio de Abogados de Lima, el cuarto piso del Palacio de Justicia. Nos han La multado hasta no representación ante poder el más. Consejo Nacional de la Magistratura también. La representación, hemos multado el Indecopi, no se ha dado, hemos tenido el El policlínico SUNAFIL cerrado, doctor también. Angulo, la SUNAFIR, el policlínico cerrado del Colegio de Abogados de Lima, hermoso policlínico que queda aquí en Jesús María. Usted se imagina, amable televidente, los abogados sin su policlínico en plena pandemia, siquiera para una atención mínima, ya cerrada hasta ahora. El Colegio de Abogados de Lima cerraba las puertas, claro, para las casillas, para hacer determinadas cosas y puedes ingresar, pero una manzana entera cerrada. El CECAL ahora funciona, en fin, pero hace poco estaban con las aguas verdes en las piscinas, destrozado el CECAL, porque aquí se pasó en este programa, incluso el doctor Cervantes, que no lo llaman en la Junta de Vigilancia, dicho sea de paso, porque se presentó acá a decir las cosas, al parecer es así. Hasta ahora también no tenemos hacia cierta denuncias de parte de la Junta de Vigilancia, es decir, todos cobran en el Colegio de Abogados de Lima sus 4.800 soles, hablamos, aclarando.
decano, junta directiva, junta de vigilancia. Los demás estamentos sí cobran 2.200 soles, para decir la verdad. Y tenemos que se pagan a los trabajadores que van, están, pero los abogados no nos ven beneficiados con absolutamente nada. Y ahora encima, el desprestigio que tenemos de que nos van a quitar una representación tan importante es muy penoso, doctor, y para mí, en lo personal, que soy candidata, es una burla, de verdad, o sea, es una utilización que se está realizando contra los 8 para mí, en lo personal, porque convocaron una elección de la cual se iba a llevar el 5 de marzo y se postergó porque la OMP no recibió los planillones, etcétera. Imagínense, abogados en el colegio de abogados ya. Luego de meses y todo, y a lo largo de los plantones que se han hecho, en fin, para el día de hoy se iba a llevar a cabo las elecciones virtuales. Nada, se postergó porque ahora van a ser presenciales. Y ahora, a razón de lo que dice el doctor Angulo, el premier Bellido, en su locución para su voto de confianza, mandan un mensaje al comité electoral de grado de urgencia y nos han citado para mañana, a las 8. Una reunión en el Colegio de Abogados de Lima, por supuesto, a los 8 candidatos. Y yo me imagino que debe ser, ¿no?, señores comité electoral, pero sobre todo señora decana Portocarrero, que me imagino que debe ser para que de una vez ya se fije la fecha en forma presencial y que ustedes van a ayudar. Yo no creo que sea el desastre total que nos quiten ya la representación y este es el colmo de los colmos. Ya después de esto ya nos cayeron las 7 plagas a los abogados en el Colegio de Abogados. Qué triste, doctor, qué penoso, y eso no lo digo yo. Lo dicen sendos comunicados de los PAS decanos, de la preocupación por todas las medidas cautelares y toda la falta de gestión, administración, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, doctor Angulo, ¿qué podemos hacer? Bueno, nada, se la queda ya realidad usted ya es que sin palabras, porque nos deja sin palabras, doctor. Ya, es inaudito. no, yo creo que es el más grave daño que se ha hecho al colegio por parte de una junta directiva en toda su vida institucional. Yo no creo que antes haya ocurrido algo parecido. Entonces, esto yo creo que sí va a motivar que sea el decano que entre, se haga en lo interno una especie, no sé, de juicio de residencia o algo así, pero que sea ejemplarizador, ¿no? O sea, se tendrá que dar una sanción muy ejemplarizadora para que algo parecido no vuelva a ocurrir en toda la historia del resto de la vida institucional del Colegio de Abogados de Lima. No, no, esto no puede pasar por alto. Esperemos, doctor Angulo, le agradecemos mucho su participación en el programa. Esperemos que el Congreso tome cartas en el asunto porque esta desidia de que no hemos tenido al representante es gracias a la desidia del propio Colegio de Abogados de Lima, porque eso dice la Constitución Política, dice el Colegio de Abogados de Lima. El Colegio de Abogados de Lima es Tengo entendido, personificado por su tengo decana, junta entendido que directiva y todo. se inició una investigación, me parece, ¿no? Sobre esto. Sí, pero como no se terminó el tema, bueno, como ya concluyó el Congreso, ya no se avanzó. Pero ahora con este Congreso, que tiene 5 años para investigar, yo me imagino que se van a iniciar todas las investigaciones de forma de fiscalización, doctor Angulo. Pero en fin, ya lo vamos a ir Claro. conversando la próxima semana y vamos viendo, pues, qué va a resultar de mañana de la reunión. Yo me imagino que lo único que van a Ujú. decir es fijar la fecha. Es lo mínimo que deben hacer. Doctor Angulo, Bueno, muchísimas gracias. se supone que toda reforma en principio requiere 2 legislaturas, o sea que va a tomar tiempo si es que se da la iniciativa y evidentemente si antes se da la elección, entonces podrá tener el Colegio de Abogados de Lima todavía un último representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. El último. Y todo gracias a... En fin, doctor Angulo, muchísimas gracias por su participación en el Gracias, programa. Muy doctora, a buenas usted. noches. Gracias.